antes de que Dios cierre la puerta. Descubre 5 advertencias divinas e inesperadas reveladas. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, se levantó Jeremías, hijo de Hilcías, un profeta que caminaba por las ruinas espirituales de Jerusalén. Las murallas de la ciudad, aún majestuosas, parecían susurrar ecos de grandeza pasadas, mientras el suelo árido clamaba por una lluvia de arrepentimiento que no llegaba. El pueblo vivía en una idolatría seductora, con corazones erosionados por la desobediencia y la injusticia. Pero había uno, Jeremías, que llevaba en su pecho el peso del clamor divino, un eco desgarrador que amenazaba compartir su alma. «Despertad, oh Israel», gritaba entre las multitudes que pasaban de largo. La idolatría ha llenado su corazón. ¿Acaso no recordáis el pacto que hicimos con Yahvé, el que nos sacó de Egipto? Las palabras surgían como un torrente, y aunque caían sobre oídos sordos, sabían ser la verdad de Dios, un aviso que el cielo enviaba a través de su siervo. El clima en la ciudad se tornaba amargo a medida que sus advertencias se enfrentaban al rechazo. La encrucijada espiritual que atravesaba Jeremías llevaba consigo la angustia de un mensajero que sabía que el juicio venidero no era un mero capricho divino, sino una consecuencia ineludible de la desobediencia. «No encontraréis la paz en la opresión de los débiles», insistía, retumbando sus palabras en la plaza pública, como una trompeta que llamaba al arrepentimiento. Fue entonces, en medio de su desesperación, cuando Dios le reveló una escena desgarradora. 5 advertencias que debía llevar a su pueblo. «¿Qué más podría hacer para que volváis a mí, oh Israel?», resonaba en su mente la voz de Dios, mientras se preparaba para entregar el mensaje que podría cambiar la historia de su pueblo. «La primera advertencia», dijo alzando la voz, «es sobre la vanidad de vuestros sacrificios. ¿De qué sirve ofrecer carne y vino si el corazón está lleno de crueldad?» Las miradas de desdén y desprecio se posaron sobre él, y su espíritu se quebrantaba en silencio. La segunda. «Cuando persigáis la corrupción en vuestros corazones, la justicia huirá de vuestra tierra». La multitud titubeó. El murmullo crecía como una brisa amenazante. Pero Jeremías no se detuvo. Su determinación ardía. «¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado!», clamó con angustia, señalando a aquellos que no habían guiado con rectitud. La tercera advertencia. «Habrá ruina sobre vosotros, quienes cuidáis más de vuestro ego que de las almas». La cuarta. «El tiempo de la gracia se agota, y el juicio se aproxima como una sombra». Su voz, ahora un eco de dolor y urgencia, resonó entre las piedras del templo, donde la gloria de un antiguo pacto aún parecía suspenderse en el aire. «Pero, ¿hay esperanza?», preguntaba Jeremías en su corazón, viendo el desánimo en los rostros caídos. Y fue en esos instantes de desesperanza que Dios le mostró su remanente, un grupo que aún latía por la verdad. «El tiempo no ha acabado. Hay una última advertencia. El amor inquebrantable de Dios busca la restauración, clama por el arrepentimiento antes de que la puerta se cierre». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y mientras Jeremías miraba a su alrededor, sintió la urgencia del tiempo. El rebelde pueblo necesitaba escuchar la verdad y volver a su Dios. Con cada latido de su corazón se preguntaba, ¿responderá el pueblo al llamado? ¿O se marchará hacia la perdición, cerrando la puerta de la restauración? Jeremías se pensaba en silencio. Después de las advertencias, la historia de Israel pende en una balanza, entre el juicio inevitable y la redención que, aún, podría florecer en sus corazones. En el atardecer de aquellos días oscuros, Jeremías seguía entregando las advertencias de Dios a la multitud indiferente. Cada palabra era como una flecha, lanzada desde su corazón hacia el alma de un pueblo que se negaba a escuchar.
La sombra del juicio se cernía sobre Jerusalén, y los ecos de las antiguas profecías resonaban en su mente. El pueblo perecerá por falta de conocimiento. Mientras el sol se escondía tras las murallas, Jeremías se retiró a solas, buscando la voz de Dios en la calma de la noche. Aislado en una cueva en las afueras de la ciudad, clamor no era ya su voz, sino el ardor interno que lo consumía. Oh Señor, ¿cómo les hablas y cómo se niegan a escuchar? ¿Cómo puedo yo, el más insignificante entre ellos, lograr que comprendan la gravedad de esta situación? Fue en el silencio abrumador donde Dios le habló nuevamente. La voz resonó con poder, como el temblor de un monte. Jeremías, hijo de Hilcías, observa lo que hago. He aquí, enviaré un instrumento de juicio, un invasor que no mostrará misericordia. Su corazón se llenó de temor, entendiendo que la caída de su amado Israel se avecinaba. De nuevo, la visión se abrió ante él. Una multitud de naciones, armadas y decididas, marchando hacia Jerusalén. En sus rostros había una mezcla de determinación y miedo. Cada uno de ellos estaba decidido a actuar conforme a su propósito. ¿Por qué, oh Dios? ¿No ves que el remanente aún clama por tu nombre? Preguntó Jeremías mientras sus lágrimas caían por su rostro. Porque el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor con solemnidad. Los corazones de mi pueblo son como piedra, endurecidos en su rebelión. Pero tú, Jeremías, sigue hablando, porque algunas almas aún escucharán mi voz a través de ti. Tomando aliento, Jeremías emergió de la cueva, fortalecido. Se acercó nuevamente a la multitud. El tiempo de la profecía se ha desatado ante vosotros. Escuchad, oh Israel, el mensaje que el Señor trae, porque el día del juicio está cerca. ¿Qué más ha de hacer nuestro Dios? Será como el fuego que consume lo vil, y vosotros seréis como paja en la ira divina. Sus palabras resonaron en el aire frío de la mañana. Algunos se giraban para marcharse. Otros murmuraban entre ellos, pero un puñado de corazones aún latía por el arrepentimiento. Jeremías presentó su rostro hacia ellos. ¿No sería mejor buscar la reconciliación con el Altísimo que ver caer Jerusalén bajo la espada de los invasores? Su amor nos llama a volver, a humillarnos ante él. Con fervor inquebrantable continuó su llamado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El eco de esas palabras viajó como un susurro de esperanza entre la multitud. Sin embargo, Jeremías sentía el peso del inexorable tiempo. El juicio que aguardaba en la distancia como un lobo al acecho, deseoso de devorar el rebaño desprevenido. Entonces una inquietante verdad lo atrapó. El tiempo culminará. Después de las advertencias, después de los llamados, el momento se acerca donde Dios, en su justicia, cerrará la puerta. Mientras el pueblo miraba con ojos confusos, dio un paso atrás, sintiendo su corazón arder y sus manos temblar. El día final se acerca, medita. ¿Cuáles serán sus últimas palabras? Y en ese instante de solemnidad, Jeremías recibió una nueva visión. Un futuro donde el manantial de agua viva brotaba de entre las ruinas, del mismo pueblo que había desechado la voz de Dios. La revelación resonó en su pecho. El plan soberano de Jehová abarca la redención más allá de un juicio inmediato. Pero, ¿qué se requeriría para que esta visión se hiciera realidad? La respuesta latía en el aire, esperando ser descubierta. Un misterio de la soberanía divina que prometía esperanza más allá de la desesperación. Las puertas del cielo aún estaban entreabiertas. En la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a elevarse levemente en el horizonte, Jeremías se dispuso a seguir predicando. La multitud se había reunido una vez más, algunos por curiosidad, otros por desafío, y unos pocos por verdadero anhelo de escuchar la voz de Dios. El aire elaborado de ansiedad y temor pesaba sobre sus corazones, ya que podían sentir el juicio inminente. Escuchad, oh pueblo de Sión, comenzó Jeremías, su voz resonando con una desesperación que brotó del fondo de su ser. Las palabras del Altísimo son como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No endurezcáis vuestros corazones. Su mirada atravesó la multitud, buscando a aquellos que aún tenían el anhelo de la redención. Habló de la advertencia de la cercanía de los ejércitos enemigos.
de cómo los muros de la ciudad no durarían ante el poder que se avecinaba. Si no os volviereis a Yahvé, este lugar será desolado, y será un horror e indignación para las naciones. Las palabras ardían en el aire, desafiando la apatía de la multitud. Poco después, mientras predicaba, algunas personas se acercaron a él, con rostros de desesperación. Un hombre de entre ellos, de nombre Asaf, le dijo llorando: «Profeta, ¿puede haber esperanza para nosotros? ¿No podemos huir de este inminente desastre?» Jeremías sintió el peso de su dolor, y mientras su corazón se llenaba de compasión, dijo: «Hay esperanza, pero solo en la sinceridad de vuestros corazones. El arrepentimiento genuino es la única salvación que queda. Oh, si tan solo volvieseis vuestros rostros a Jehová, Él todavía podría perdonar y sanar esta tierra». La multitud fluctuaba entre el temor y la ira. Algunos comenzaban a burlarse del profeta, mientras que otros murmuraban aquellos temores desesperados que amenazaban con salir de su interior. Jeremías vio cómo los corazones se cerraban nuevamente como un brote marchito al sol. «Cada risa está sellando la trampa en la que seréis atrapados», profetizó con voz firme. «Si permanecéis en la rebeldía, más que juicio, vuestras propias decisiones serán su condena». Al final del día Jeremías se retiró a su morada, cansado pero impasible, buscando nuevamente la voz de Dios. Se postró en su lugar secreto, anhelando una intervención divina que trajera paz a su agitado espíritu. La visión de un manantial surgente entre las ruinas latía en su corazón como un eco divino, capaz de cambiar el rumbo de una nación. Pero se preguntó con gran angustia: ¿cómo puede el pueblo alcanzar esa gloria si se niega a escuchar tu voz? La respuesta llegó en un susurro en su espíritu: Jeremías, continúa tu labor, aunque parezca vana. Cada palabra que pronuncias no es en vano frente a mí. Algunos volverán, algunos clamarán, y su clamor será como un incienso ante mi trono. Fortalecido por esta proclamación, Jeremías emergió de su soledad. En las horas siguientes, se preparó para llevar de vuelta al pueblo un mensaje renovado, uno que capturara la esencia del amor y la justicia de Dios. Se levantó nuevamente en medio de la multitud, asegurando su corazón: «Antes de que Dios cierre la puerta sobre esta nación, volveos a Él con todo vuestro ser. Aún hay tiempo para liberación y sanidad, si solo os volvéis a buscarle de corazón». Su advertencia resonó en medio de un profundo silencio, mientras un escalofrío recorrió la multitud. Eran momentos de prueba y revelación, donde los corazones, aunque endurecidos, sentían la presión del llamado divino. Jeremías continuó, su voz alzándose más fuerte y clara: «Y he aquí, el Señor prepara un nuevo pacto. Un pacto donde escribiré mi ley en la mente y en el corazón de mi pueblo. Este es el nuevo amanecer que surge incluso entre ruinas». Así, Jeremías proseguía su labor divina, mientras la sombra del juicio se erguía con inminente urgencia. Quedaba aún un misterio por desvelar: la profecía de un remanente que sembraría la esperanza en tiempos oscuros. ¿Quiénes serían los elegidos para llevar a cabo este portentoso plan de Dios en medio del caos? La esperanza brillaba tenuemente, y un nuevo horizonte parecía dibujarse en el cielo, más allá de Jerusalén. Mientras el pueblo yacía en la confusión, las palabras de Jeremías resonaban en sus corazones como ecos perdurables. El cielo, oscurecido por nubes amenazantes, parecía un reflejo del espíritu de la nación, que vacilaba entre la risa despectiva y el lamento callado. En ese instante, un rumor recorrió la multitud: la noticia de un grupo de ancianos que se reunía en la puerta de la ciudad para deliberar acerca de la crisis inminente. Jeremías, sintiendo que su misión urgía cimentar, se dirigió hacia esos ancianos. Les encontró sentados en un viejo banco, sombras de sí mismos, desgastados por la angustia y el peso del liderazgo. El líder de ellos, un anciano de cabellos plateados y ojos cansados llamados Elí, le miró con una mezcla de respeto y desesperación. «Profeta, ¿qué más hemos de escuchar? Nuestro corazón está angustiado, y las esperanzas se desvanecen. ¿Aún hay oportunidad de salvación?». La voz de Jeremías se elevó, poderosa y clara. «Los días oscuros se ciernen sobre la ciudad, y las trompetas de guerra suenan a lo lejos. Pero Yahvé aún ofrece una tregua. Aún hay esperanza si volváis a Él. Pondrá su mano en medio de esta ruina y traerá restauración, si os sometéis de corazón».
Elí respondió con manos temblorosas: Jeremías, nuestros corazones han sido endurecidos por la idolatría. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué garantía hay de que escuchará nuestro clamor? ¡Oh, anciano!, exclamó Jeremías. No pongáis límite al poder de Dios. Recuerda las palabras de David: si yo subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La convicción llenó el corazón de los ancianos, pero su temor permanecía. Entonces, Jeremías se postró en la tierra, clamando con voz fuerte: Yahvé, Dios de los ejércitos, escucha nuestro lamento. Por favor, no desees la muerte del pecador, sino que se vuelva de su camino y viva. El pueblo a su alrededor comenzó a callar, sintiendo la gravedad de la súplica del profeta. Algunas lágrimas brotaron de ojos duros, mientras que otros se sintieron confrontados por la fragilidad de su condición. Al levantarse, Jeremías vislumbró a un joven entre la multitud, un niño llamado Ezequiel que lo miraba con gran fervor. Profeta, ¿podrías orar por nosotros también? Mi padre no cree en tus palabras, pero yo quiero volverme a Dios. Yo creo que hay esperanza. Los ojos de Jeremías se humedecieron ante la sinceridad de aquel niño. Tú eres el futuro de esta nación, pequeño. Tu clamor es la semilla que el Señor sembrará para el remanente fiel. Levantó a Ezequiel en un abrazo, llevando la esperanza de un nuevo comienzo frente a un panorama de condena. La multitud que se había reunido comenzó a manifestar un murmullo, un clamor inesperado por una salvación que, hasta ese momento, pareciera imposible. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno, mientras que otro suplicó: Muéstranos el camino. Arrepentíos, y volveos a Yahvé, ordenó Jeremías con determinación. No seáis como vuestros padres, quienes despreciaron la voz de los profetas. Venid, y Él abrirá su corazón a vosotros. Él quiere habitar en medio de nosotros de nuevo. Mientras el eco de su voz resonaba, el cielo pareció despejarse ligeramente, como si una brisa suave comenzara a soplar, trayendo consigo un rayo de esperanza. Las oraciones se levantaban, un clamor colectivo por perdón, mientras algunas almas comenzaban a liberar su dolor. Y así, en medio del peligro y el juicio, se sembró una chispa de renovación. La realidad del desafío ante ellos no pudo contener los susurros de lo que sería un nuevo pacto, la nación restaurada, y el amor eterno del Creador. Y mientras Jeremías observaba, un misterio se deslizaba a su conciencia, sabiendo que pronto se revelaría algo más. He aquí, proclamó, vendrá un tiempo en el que el corazón de esta nación será transformado, y no habrá más rechazos de las palabras de Yahvé. De este remanente florecerá un nuevo amanecer, pues el Señor hará cosas grandes en medio de su pueblo. Así, la esperanza renació, y corazones estaban listos para recibir la revelación del plan soberano de Dios que aún se ocultaba tras sombras, aguardando el momento en que la luz rompería en su totalidad. Y sucedió que, mientras el clamor por restauración se elevaba, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un aire fresco que parecía susurrar promesas de renovación. Jeremías observó cómo la multitud, con corazones aún tambaleantes, comenzaba a unirse en un propósito mucho más elevado que el miedo que los había aprehendido. Las voces se unieron una a una, entrelazadas en un fuerte clamor de súplica, resonando como el rugido de un río que fluyera hacia la vida. Entonces, un anciano de rostro sereno, conocido por el nombre de Zacarías, se levantó entre ellos. Con voz temblorosa pero decidida, habló: Oh, profeta de Yahvé, si hemos de purificarnos, ¿cómo hemos de proceder? ¿Cómo podemos volver a nuestros caminos, y qué señales de tu Dios nos guiarán? Las palabras de Zacarías se reflejaron en los ojos de Jeremías. Es necesario que busquéis a Yahvé de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recordad la historia de vuestro pueblo, dijo. Cuando Israel clamó ante él en la tierra de Egipto, en sus angustias, él los oyó. La voz del clamor es el inicio de la salvación. Al oír esto, la multitud comenzó a murmurar en consenso, mientras cada corazón palpitaba al unísono. Algunos lloraban, mientras otros se abrazaban en busca de consuelo. Elí, el líder de los ancianos, se puso de pie una vez más y, con una voz que parecía cargar con el peso de la historia, pronunció: Si esto es lo que Yahvé quiere, entonces que se haga su voluntad. Nosotros nos volveremos a él, y ayunaremos en señal de nuestro arrepentimiento.
Jeremías sintió que la atmósfera se cargaba de expectación divina. Así dice el Señor: si con todo vuestro corazón os volviereis a mí, yo os restauraré y os sanaré. Los quebrantados de corazón serán levantados, y el espíritu de los oprimidos se alegrará. Las palabras fueron un eco poderoso que resonó en los corazones. La promesa parecía florecer en medio de la desesperanza. De repente, una sombra pasó sobre el pueblo. Un grupo de hombres de guerra se acercaba, sus armaduras brillaban a la luz del sol, y su presencia sofocaba la esperanza con el peso del temor. Jeremías, al verlos, sintió un escalofrío recorrer su ser. El juicio ya llegó, pero recordad, exclamó. La guerra no es nuestra, es de Yahvé. Si nos volvemos a él, nuestra defensa será su fidelidad. Los hombres de guerra se detuvieron, sus miradas escudriñando el ambiente expectante. Uno de los capitanes, un hombre enfurecido llamado Marduk, replicó: ¿a qué se refiere este profeta? ¿Cómo podemos confiar en un Dios cuya presencia parece distante? La ciudad está marcada para la destrucción. No temáis, respondió Jeremías con fervor. Aún hay tiempo. El Señor irá delante de vosotros. Él separará a los justos de los impíos, y su salvación será para los que clamen a su nombre. Las palabras del profeta encontraron eco en los corazones inquietos. Dijeron entre ellos, algunos convencidos y otros dubitativos: si hay un Dios que puede salvarnos de esta peste, entonces iremos a él. La atmósfera cargada de temor comenzó a transformarse en expectativa. Pero de pronto, el cielo se cubrió de nubes oscuras una vez más, y una voz profunda resonó en el aire. Una última advertencia, pueblo mío. La puerta de la oportunidad se cerrará pronto. Si no decidís hoy, el tiempo será irrevocable. Todo el pueblo contuvo el aliento al escuchar la advertencia que parecía venir de lo alto. Jeremías, con una mirada intensa, dijo en su interior: el tiempo se acorta, y el destino aguarda. El pueblo debe decidir. Esta es la primera advertencia. El tiempo es limitado. Aún hay un camino, pero muy pronto se cerrará. De esta manera, la incertidumbre se apoderó del pueblo, y las almas temerosas miraron hacia el profeta, sintiendo la urgente necesidad de actuar antes de que el viento se detuviera. ¿Qué pasaría con ellos si no se volvían? Un profundo misterio del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse ante sus ojos, mientras esperaban ansiosos el siguiente paso que el Altísimo traería para su liberación. El clamor del pueblo resonaba como un eco en las llanuras, mientras se recogían en un círculo bajo la sombra de un gran roble. Jeremías, con el corazón en llamas, se encontraba en el centro, rodeado por aquellos que habían decidido, al fin, dar un paso hacia la esperanza. La multitud estaba ansiosa, sus rostros reflejaban la lucha interna entre el temor y la fe. Es en este lugar, comenzó Jeremías, donde Yahvé se manifestará. La búsqueda del Altísimo no debe realizarse en la desesperación, sino en la fe inquebrantable. Así dice el Señor: buscarme han de encontrar, si me buscan de todo corazón. Jeremías 29:13. Mientras las palabras del profeta resonaban, una voz surgió de entre la multitud. Era Ana, una joven madre con los ojos llenos de lágrimas, que levantó su mano. ¿Cómo podemos estar seguros de que Él nos escuchará? ¿Qué señal nos dará de que este es el momento de nuestra salvación? Jeremías miró a Ana, sintiendo su angustia. La evidencia se encuentra en los corazones dispuestos. Mirad a vuestro alrededor. La verdadera transformación comienza en el arrepentimiento y en el deseo ferviente de volvernos a Él. Si mañana el sol sale, es porque Yahvé nos ha dado otra oportunidad. El cielo, aún cubierto por nubes grises, parecía escuchar. Un fulgor de luz atravesó las sombras, como un signo de esperanza. Aún hay tiempo, continuó. Mas si decidís esperar, perded de vista el propósito de Dios para con vosotros. En los días de Noé, el aviso fue claro. Aquellos que no creyeron también encontraron su final. Una inquietud recorrió la multitud al recordar aquella historia, y la tensión se hizo palpable. Y así, como sucedió en Egipto, exclamó Jeremías, cuando la sangre del cordero en las puertas salvó a los hijos de Israel, así también, el sacrificio de nuestra súplica y nuestro arrepentimiento nos redimirá. Si no respondéis al llamado hoy, lo que fue tu salvación puede convertirse en un juicio. Marduk, el capitán, se adelantó.
con el ceño fruncido y la determinación brillando en sus ojos. ¿Y si no entendemos? ¿Qué dirección hay para aquellos que anhelan pero temen avanzar? Yahvé ha prometido que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Isaías 55:9. Respondió Jeremías. Perseverad en la búsqueda y permitid que la fe disipe el miedo. El ruido del juicio solo encontrará paz en quienes claman su nombre. Una murmullante concordancia se expandió entre la multitud. Las manos se entrelazaron en un esfuerzo conjunto. Corazones comenzaron a latir con un nuevo vigor. Ayunaremos y oraremos. Fueron las palabras que emergieron, unidas en el propósito de buscar la pasión perdida por las cosas de Dios. Mientras el último vestigio de luz brillaba, el cielo se oscureció nuevamente, y una voz resonante llenó el aire. Mi pueblo, este es el tiempo de decidir. Los que permanecen indecisos encontrarán su camino bloqueado por la desconfianza. Pero, el que toma el camino de la fe, hallará luz en la oscuridad. Un temblor de asombro recorrió a la audiencia. Jeremías sintió el peso de las palabras divinas. Escuchad lo que el Señor ha dicho. He aquí que yo coloco delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Este es el tiempo. Escoged la vida, elegid la esperanza. La multitud se inclinó con humildad, sus corazones atrayendo la promesa de una misericordia renovada. Pero a medida que el silencio se apoderaba del aire, la sombra de un misterio aún no revelado rodeaba a Jeremías. ¿Qué vendría después? La decisión que pronto tomarían podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de toda la nación. En ese momento, una última advertencia se impregnó en el ambiente. Antes de que Dios cierre la puerta, hay un secreto guardado. El tiempo de la revelación está cerca. Lo que se ha sido ocultado a los ojos de muchos, será develado para los que buscan con sinceridad. El murmullo en el aire se intensificó, mientras cada corazón palpitaba con la expectativa de lo que estaba por venir. Jeremías, sintiendo la responsabilidad del mensaje que le había sido confiado, se erguía con firmeza. La noche oscura se hizo densa. Un velo de misterio cubría el entorno, y todos los ojos se centraban en él, esperando la dirección divina que cambiaría el curso de sus vidas. Escuchad, declaró Jeremías, su voz resonando como trueno en el silencio. Hay advertencias que el Señor ha dejado a su pueblo. Aquellos que han endurecido su corazón, que buscan refugio en sus propias fuerzas, pronto lo aprenderán por las malas. El eco de un viento suave susurró a través de los árboles, como si la misma creación respondiera. La primera advertencia es esta: no ignoréis el llamado divino. Como explicó el profeta Isaías, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Dejad que el eco de esta verdad penetre en vuestros corazones, porque aquellos que callen su voz enfrentarán la soledad en la oscuridad. Ana, la joven madre, alzó la mirada, sus ojos más claros, comprendiendo que el tiempo de Dios era significativo, que la oportunidad era un regalo efímero. ¿Y qué más, oh profeta?, preguntó Marduk, aferrándose a las palabras de esperanza. Escuchad la segunda advertencia. No os conforméis a las sombras de la incredulidad, continuó Jeremías. Así como la nube cubría el pueblo de Israel durante el día, pero se levantaba al anochecer, de igual manera la duda oscurece la luz de la promesa. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón, fue la fe la que quebrantó el orgullo del rey. Éxodo 14:13-14. Dios está con nosotros, y su brazo poderoso nos liberará otra vez. El murmullo creció nuevamente, mientras el pueblo reflexionaba sobre las palabras y se unía más en su compromiso. Y la tercera advertencia, más seria que las anteriores, agregó Jeremías, es la de no ser indiferentes a la compasión del Señor. Así dice el profeta: aunque el temor se desboque, el Señor será nuestro refugio. Salmo 91:2. La indiferencia ante el dolor ajeno puede sellar la puerta que tiene la esperanza, y puede que a los que no prestan atención se les niegue el acceso a su paz. Las visiones del pasado danzaban en la mente de los presentes, recordando la caída de ciudades que ignoraron las advertencias. Ahora bien, continuó, con un tono grave, la cuarta advertencia es acerca de los ídolos. No te hagas imágenes ni semejanza alguna. Éxodo 24. Aquellos a quienes el mundo les ofrece entre sus brazos, están destinados a convertirse en polvo.
Debemos despojarnos de nuestros ídolos de oro y plata, y volvernos a Yahvé, quien es el único Dios verdadero. Las cabezas se asintieron en comprensión, y los ojos se llenaron de resoluciones renovadas. Finalmente, la última advertencia es esta. No olvidéis la verdad de su gracia. Porque su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No pongáis a un lado la esperanza de la redención, pues su misericordia es nueva cada mañana. El viento pareció aumentar su intensidad, como para enfatizar la urgencia del mensaje. La multitud temblaba de emoción, la fe comenzaba a brotar desde el corazón de aquellos que anhelaban la liberación. Mas, no deis lugar a la desesperanza, exclamó Jeremías en un grito resoluto. La puerta se cerrará, mas antes de que lo haga, hay una revelación que atesorar. Lo que está oculto para muchos se manifestará para los que buscan al Señor intensamente. Así dice el Altísimo. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:7. A un pueblo arrepentido y receptivo, yo les mostraré maravillas que nunca han imaginado. Las palabras reverberaban en el aire, y el pueblo, ahora unido en un propósito ferviente, comprendía que su valiente decisión de buscar a Dios, a pesar del temor y la incertidumbre, abriría una puerta a bendiciones sin igual. La revelación estaba cerca, y con ansias, esperaban lo que el Altísimo tenía reservado para ellos. El aire se cargó de anticipación, mientras el pueblo contemplaba la figura de Jeremías, cuyos labios aún parecían vibrar con el eco de su potente mensaje. La noche estaba imbuida de un silencio reverente, como si las estrellas mismas aguardaran con perplejidad y aguante la revelación que se aproximaba. ¿Qué sucederá, oh profeta?, inquirió una anciana de cabello encanecido, sus manos temblorosas aferradas a un tocado de tela desgastada. Su voz revelaba una mezcla de inquietud y esperanza. Mis hermanos, comenzó Jeremías. La voz del Señor es clara. Aquellos que busquen la verdad, recibirán más que un simple mensaje, recibirán la acción de Dios. El tiempo de la gracia es precioso, pero también fugaz. He aquí, ahora una revelación que cambiará la manera en que vean la intervención divina sobre nuestras vidas. Mientras hablaba, un rayo de luz rompió la oscuridad, iluminando su rostro. El Altísimo dice, He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esto no es solo un llamado, es una invitación divina que trae consigo una transformación. Así, oyentes queridos, escuchen bien. De esto dependerá todo lo venidero. Las cabezas se inclinaban en un profundo anhelo de comprender lo que significaba esta invitación. La conciencia de la presencia de Dios se hizo palpable, como un manantial de esperanza fluyendo entre los corazones. Jeremías continuó. Su pasión iba en aumento. Hoy, el Señor ofrece un desafío. El que persevera hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Perseverar en la fe no es en vano, cada momento cuenta. Pero hay más. Los advertidos en su camino se ven obligados a tomar decisiones que repercutirán no solo en sus vidas, sino en su linaje. El miedo y la curiosidad danzaron en las miradas del pueblo. Los ecos de las historias de los ancianos empezaban a moverse entre ellos. ¿Cuántas veces, se preguntaban, habían sido salvados por la gracia en los momentos más oscuros? ¿Y qué diremos de aquellos que no escuchan?, preguntó Marduk, interrumpiendo el pensamiento a punto de surgir en la multitud. Ellos también recibirán juicio, pues la Escritura asegura, las consecuencias de la transgresión son ciertas, y cada pecado será expuesto. Números 32:23b. Mas en el arrepentimiento saben que el Señor está cerca, ofreciendo perdón y restauración. Al escuchar esto, una ola de murmullos surgió entre la gente. La expectativa crecía mientras cada persona evaluaba perceptiblemente su propio estado de arrepentimiento. Jeremías continuó sin vacilar. Pero hay algo más. Un signo de lo que está por venir será el aumento de desesperación y confusión. Y se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrá hambre, y pestes, y terribles sucesos, y grandes señales del cielo. Lucas 21:10-11. Estos son visibles en nuestros días, por lo que debemos prepararnos.
Las manos del pueblo se entrelazaban en un acto simbólico de unidad, buscando las promesas de la alianza con Dios. Incluso entre este tumulto, exclamó Jeremías, su mirada penetrante en los corazones de la multitud. Dios nos llama a restablecer nuestra misión por la que fuimos creados. Ser luz en medio de la oscuridad. Porque si nuestros corazones nos reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. 1 Juan 3:20. Una pausa siguió, estéril como el silencio en el aire antes de una tormenta. Hoy, pueblo de Dios, decidid en vuestros corazones lo que es urgente. Orar, arrepentir y buscar fervientemente al Señor. Pues hay una revelación que se está gestando entre nosotros, y el futuro cercano puede traer pruebas, pero a su vez, gloriosas oportunidades de restauración. Justo en ese instante, un trueno distante resonó. La multitud enmudeció, reconociendo que el cielo mismo parecía confirmarlo. Preparaos, concluyó Jeremías, sus ojos llenos de una luz intensa. Porque en los días que vienen, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, y derramará bendiciones sobre aquellos que han permanecido fieles a su voz. Esperad lo que no habéis esperado. En la oscuridad de la noche, podría surgir un nuevo amanecer. Y así, con corazones palpitantes y un sentido renovado de urgencia, el pueblo se quedó aferrado, aguardando ansiosamente la manifestación del milagro divino que se acercaba, mientras la noche se envolvía en el misterio del plan soberano de Dios. Un silencio inquieto cubría el entorno, como si toda la creación sostuviera la respiración, esperando lo que estaba por venir. Las miradas se movían entre los rostros ansiosos del pueblo, y el corazón de Jeremías palpitaba con la urgencia del mensaje que debía transmitir. La luz de una lámpara cercana temblaba, proyectando sombras que danzaban en la oscura noche. Así, el alma de cada miembro de la congregación se sentía dividida entre el temor y la esperanza. «Escuchad», comenzó Jeremías con voz firme, «la revelación que el Señor me ha otorgado no es solo un eco en el viento, es un profundo llamado a la acción. Las puertas del cielo están abiertas para aquellos que buscan, pero también se encuentran las advertencias de aquellos que se alejan del camino recto». Los presentes sintieron un escalofrío. Cada uno sabía que el mensaje que seguía no era fácil, pero la advertencia del Altísimo debía ser atendida con seriedad. «Habrá 5 advertencias», afirmó con solemnidad. Primero, el tiempo está sobre nosotros. El tiempo es breve. Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 1 Corintios 7:29. No permitáis que las distracciones mundanas ahoguen la voz de Dios en vuestras vidas. El alma que se aferra a lo efímero se pierde en el caos. Los murmullos de la multitud se extinguieron. El pueblo comenzaba a entender el peso de sus decisiones en ese tiempo turbulento. Jeremías continuó. La segunda advertencia es sobre la visión. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Sed diligentes en buscar la verdad de la palabra, pues hay quienes se han levantado como falsos profetas, desviando los corazones de su pueblo. La sabiduría de Dios es el faro que guiará vuestros pasos. A medida que hablaba, las caras de los oyentes se iban tornando serias, conscientes de la responsabilidad que recaía sobre ellos. Con un tono que alentaba a la acción, Jeremías avanzó hacia su tercera advertencia. La perseverancia es crucial. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No os desaniméis, pues el camino es difícil, pero el galardón es divino. Una mujer en la multitud apretó sus manos en oración, sintiendo la gravedad del desafío que se les presentaba. En cuarto lugar, continuó el profeta, la unidad es esencial. No se puede edificar una casa sobre una roca inestable. Mateo 7:25. La división solo traerá ruinas. Venid juntos en el amor del Señor, orando unos por otros y sosteniendo la fe en tiempos de tribulación. La fortaleza de nuestra comunidad reside en la unión de cada uno de vosotros. El aire vibraba con la evocación del Espíritu. Jeremías sintió la urgencia crecer en su pecho. Finalmente, declaró, la advertencia de la inminencia del juicio. Porque como la fiebre ardiente devora la paja, Isaías 33:11, así también el juicio de Dios se acerca a los desobedientes. No dejéis que el pecado se arraigue en vuestros corazones. El arrepentimiento es la puerta que lleva a la vida.
El eco de su voz resonó en el silencio, cada advertencia pesando como un yugo ligero sobre las almas del pueblo, pero no sin la esperanza de la redención. Jeremías se detuvo. Su mirada se elevó hacia el cielo nublado. He aquí, lo que he compartido con vosotros hoy es más que una advertencia. Es una invitación abierta a un nuevo comienzo bajo el favor de nuestro Dios. Pero recordad, antes de que el Señor decida cerrar la puerta, hoy, aún estamos en el tiempo de la misericordia. En ese instante, el trueno sonó nuevamente, resonando en el cielo, como si el mismo Dios confirmara la veracidad de su palabra. La multitud tembló, pues sentían que la presencia de lo divino estaba a su alrededor, llamándolos a prepararse. Con corazones llenos de reverencia y una promesa de esperanza, el pueblo aguardaba. Esperad lo nuevo, concluyó Jeremías, pues el comienzo de una nueva era está cerca, y con ello, la revelación que transformará todo lo que conocéis. Pero, ¿serán vuestros corazones preparados para recibirlo? Y así, en la penumbra de la noche, la congregación sintió que algo grandioso y temeroso se estaba cerniendo sobre ellos, dejando un aire de expectación en el misterio del plan soberano de Dios. A medida que la atmósfera se cargaba de expectación, los corazones de la multitud palpitaban como tambores de guerra ante la inminente revelación. Jeremías, consciente del peso del mensaje divino que portaba, profundizó su mirada en las almas reunidas, buscando los corazones que habitaban en el umbral de la transformación. Escuchad, oh pueblo de Sión, clamó con fervor. Todo lo que se ha profetizado se cumplirá, y lo que es oculto será revelado. Hoy es el día del despertar, un momento para discernir entre la verdad y la niebla que ciega. El tiempo pasa, y las puertas de misericordia siguen entreabiertas. No seáis despreocupados. La ventana de gracia se cerrará, pero aún hay tiempo. Jeremías respiró hondo, sintiendo la presión de las miradas expectantes. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, continuó, porque primero debemos humillarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscare mi rostro. Segunda Crónicas 7:14. Este es el clamor que resuena en el cielo. Un clamor que el Señor está esperando escuchar. Las voces en la multitud comenzaron a unirse en ecos de oración. Algunos se postraron, otros levantaron sus manos hacia el cielo, en sincera súplica, mientras algunos, aún temerosos, asentían entre sí, abrazando la llama de la esperanza que parecía encenderse en sus corazones. El aire vibraba con una energía palpable, como si la misma tierra estuviera respondiendo al llamado divino. Escuchad la cuarta advertencia, gritó Jeremías, su voz resonando con un nuevo fervor. La desobediencia cierra el camino a la bendición. He aquí, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Deuteronomio 30:19. Este es un dilema eterno. Cada día, cada hora está cargado de decisiones que tienen repercusiones eternas. Un murmullo de aceptación recorrió la multitud. Ellos entendían en sus corazones que cada elección los acercaba al juicio o a la redención. Jeremías continuó, con la mirada fija en el horizonte oscuro, donde se acentuaban las nubes. Hoy, el cielo se abre para aquellos dispuestos a volverse a su Dios. Pero hay una advertencia final. El tiempo de pruebas se acerca. El juicio no es solo un estruendo de venganza, dijo, sino también una oportunidad para purificar. En medio del juicio viene el refinamiento. He aquí, que yo os envío el profeta Elías, Malaquías 4:5, para preparar el camino. Mirad, se aproxima un tiempo de gran revelación, donde el amor del Señor se manifestará en su justicia, y el remanente que clama será el eco de la gracia restauradora. Mientras sus palabras caían como lluvia sobre la tierra seca, los corazones de muchos comenzaron a despertar, resonando con una esperanza renovada. Jeremías, sintiendo la urgencia divina, proclamó: Cuando estéis listos, todos juntos, clamad con un solo propósito. El tiempo de la acción es ahora. La unción del Espíritu Santo está en medio de nosotros, y en ese mismo clamor, el poder sobre el juicio se desvanecerá. De repente, un ligero viento sopló entre ellos, trayendo consigo un frescor que parecía un recordatorio de la cercanía de Dios. Los murmullos cambiaron a gritos de alabanza y súplica como un manantial que brota.
Todos sentían la tensión en el aire, la certeza de que lo que estaba por venir era más grande de lo que podían imaginar. «Oh, pueblo de Dios», exclamó Jeremías, su entusiasmo palpable. «Afrontemos juntos el reto, y antes que la puerta se cierre por completo, dejemos nuestras vidas en manos de nuestro Creador. Venid, unámonos en oración, porque la gloria de Dios está por manifestarse sobre este pueblo, y la salvación será la señal de la renovación». Las lágrimas brotaban de los ojos de muchos, mientras otros se abrazaban y lloraban por la transformación que tanto anhelaban. La atmósfera se envolvía en un manto de fe y anhelo, y Jeremías, sintiendo la unción del Altísimo sobre él, se preparó para ser el canal de esta revelación que cambiaría el destino de su nación. Sin embargo, en el trasfondo de su expectante corazón, una inquietud permanecía. En la penumbra aún yacía un profundo misterio del plan soberano de Dios, que se despliega ante los ojos del pueblo. Un destino que aún no se había revelado por completo, y que esperaba ser descubierto en el tiempo señalado por el Señor. El tiempo de revelación se acerca, pensó Jeremías. Y lo que vendrá, traerá tanto juicio como gran misericordia. Las voces se unieron en un clamor a Dios, esperando lo inesperado, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, presagiando las maravillas que serían desveladas en medio de su desobediencia. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios entre ellos? La respuesta se cernía en el aire, y la anticipación crecía, abrazando cada latido con la expectativa de lo que el Altísimo podría hacer todavía.